Listo, compañero. Buenas noches. Estamos aquí reunidos, el equipo de trabajo del Seminario de Investigación, Grupo J. Estamos aquí, pues, reunidos. Vamos a debatir unos temas estructurados y consultados por los cuatro compañeros presentes, de acuerdo, pues, a la corrección y la aclaración que nos hizo la profesora en las tutorías. Entonces, los temas a tratar para llegar a cabo a un solo tema, que estemos todos los cuatro de acuerdo, para así mismo continuar con el seminario de investigación. Compañero John, pues no sé qué tema de pronto ponga sobre la mesa la compañera Paula y el compañero José Luis. Sí, claro que sí. Compañero, pues entonces tomo la palabra. El tema que yo traía para poner sobre la mesa es básicamente el desarrollo y validación experimental de sistemas de uniones disipadas de energía para edificaciones de dos pisos de guaudas tipo angustifolia. Básicamente es en las uniones, o sea, el empalme de uniones y remate de ese tipo de construcción. Básicamente por la rotura de elementos de conexión que se utilizan normalmente pernos y el fallo de los unchos. La falla, se presenta falla frágil por la falta de ductibilidad y el comportamiento histeri- his- histerético, que es las uniones tradicionales que no tienen la capacidad de disipar las energías a través de los ciclos de formación eh, reversibles. Y digamos que la solución o el punto que yo llevo digamos, para solucionar ese problema es la propuesta de investigar, diseñar y fabricar y validar experimentalmente un sistema de unión que disipe este tipo de energías, especialmente diseñado para las conexiones de estructuras de guaudas para estructuras de dos pisos. Ok, ok. No sé, Paula, de pronto cuál es el tema que tengas. Ok, buenas noches. Bueno, yo planteo debatir sobre los materiales cementales sustentables con incorporación de nanomateriales y residuos industriales para la construcción de infraestructuras resilientes. ¿Por qué? En primer lugar, evidenciamos un problema grandísimo en el desarrollo de las construcciones y obras. Es de gran importancia la implementación del cemento. No obstante, mediante investigaciones y estudios se ha evidenciado que la industria del cemento es responsable de entre el 7 y 8% de emisiones globales de CO2, debido al alto consumo de fabricación del cemento Portland. Además de que esta fabricación genera residuos industriales, cenizas volantes, escorias de alto horno, microcelis, demás. Qué pena. Oh, Lo cual ok, genera un problema ambiental. Por lo que surge la necesidad de desarrollar materiales cementales alternativos que combinen sosteniblemente, tanto económicamente como ambientalmente, al desarrollo mecánico y en general. Planteamos una solución que sería diseñar, desarrollar y evaluar materiales cementales susceptibles a los nanomateriales, ya sea la sustitución de materiales parciales del clinker, el cual es un componente principal del cemento, em, lo cual nos ayuda a reducir la huella ambiental, la huella de carbono, incorporar nanomateriales para la mejora de la reactividad puzolánica o la caracterización integral mediante ensayos físicos, mecánicos, durabilidad y demás para evidenciarse el cemento. Con los nanomateriales me genera la misma resistencia y demás para la construcción. ok. De acuerdo, pues yo también puedo plantear mi tema. De acuerdo, pues tomamos la decisión ahorita, a lo que hablemos los cuatro. Yo tengo, pues, y quiero enfocarme en investigación y las fallas que han tenido los muros de contención en vías y pues diferentes usos que se llevan a cabo ellos en procesos constructivos de los terrenos. Definiciones, pues quiero como mirar las problemáticas que hay constructivamente y geotécnicamente al desarrollo constructivo y a los análisis que han tenido. Sí, porque por errores de dimensionamiento de los talones, de las zapatas y de los males estudios han tenido que los muros de contención han tenido
un uso inadecuado por bajos contenidos de cemento y etcétera, ¿sí? O los aceros más implementados de acuerdo a los estudios mal desarrollados o sondeos que le han hecho al terreno. También pues presentan que hacen unos estudios geotécnicos muy superficiales y no tienen la presencia y procedencia de magnitud de que la capacidad del terreno que van a, bueno, a sostener de acuerdo al talón y esa es la fuerza que va a hacer con la zapata por, por algún sismo o por el correr de los años, el muro de contención se puede tener un fracturamiento o por malos usos o malos mantenimientos, no hacen unas buenas juntas, dilataciones y esto presenta que pues haya unas rupturas y unas fracturas a menor plazo que lo que se espera de la construcción del muro de contención. Ese es mi tema, pues no sé si de pronto, no sé, José Luis, cuál es el tema que de pronto nos plantea y pues miramos y procedemos con la investigación. Buenas noches, compañeros. Sí, yo también tengo un tema que plantear. Mi tema va en el área de diseño de estructuras, más concretamente en diseño de estructuras metálicas. ¿Sí? El tema es diseño de unión viga-columna para pórtico resistente a momento eh, con viga en acero conformado cold roll. O sea, ese que conocemos en el argot popular como perlines. Entonces la idea es Ok. tomar una viga tipo perlín, Ujú. tomar un elemento tipo perlín, crear una viga, uniéndolos de esta forma, Sí, conectarlo a una columna metálica y diseñar esa unión. Ahora, así de pronto a simple vista parece un tema sencillo, pero en realidad no, en realidad es un problema de investigación bastante estudiado y profundo y vigente, ¿no? Resulta que la norma sismorresistente colombiana, la NSR10, ¿sí? En su título F, que es el que contempla las estructuras de concreto, perdón, las estructuras metálicas, acepta estos elementos tipo lámina delgada. A lo que me refiero con lámina delgada son elementos que tienen su espesor. El espesor de pared es de 3 milímetros o inferior, ¿sí? sí. Entonces acepta estos elementos como elementos principales para la estructura sismorresistente, ¿sí? Pero primero la norma la castiga mucho, la castiga muy duro, y segundo no da una solución universal como sí lo hacen otro tipo de elementos metálicos para el tema de las uniones, ¿sí? Entonces se vuelve un problema. Ahora, ¿por qué sería interesante resolver este problema? ¿O por qué sería interesante plantear una unión un poco más universal, que es lo que se pretende en este estudio, en este estudio investigativo, ¿sí? Ujú. Porque nosotros en Colombia no fabricamos elementos metálicos de espesor que llaman elementos metálicos tipo almayera, ¿no? Dígase IP o Ujú. WF, no los fabricamos. Aquí todos esos elementos tenemos que importarlos, con todos los costos. Mientras que los elementos de lámina delgada sí los fabricamos en Colombia. Entonces los costes son significativamente menores entre uno y otro. Sí, Pero al haber un vacío dentro de la norma, si bien acepta estos elementos como elementos estructurales válidos, hay un vacío en la parte de las uniones. Al haber este vacío, pues los diseñadores evitan el uso de estos elementos, que sería significativamente mucho más económico diseñar con estos elementos que diseñar con los elementos que ya les mencioné, los de Almayena, ¿sí? Entonces, pues es un problema interesante, es un problema válido, es un problema vigente, y ¿sí? está sobre Y la la norma. idea es Ok. y digamos que supliendo un hueco dentro de la norma. Ahora, el Ujú. alcance del problema, porque listo, yo lo he escuchado a ustedes, pero no es por criticar a los compañeros, pero ustedes han definido sus trabajos, pero no han definido el alcance. ¿Sí? Entonces, Sí, el alcance sería este trabajo, el planteamiento y creo que también es una cosa válida para mencionar y que tenemos que discutir. ¿Sí? El ujú. alcance de este trabajo sería plantear la unión, Sí, ¿sí? sí. Y en principio hacer un estudio experimental pero numérico. Ujú. Es decir, usando un software especializado, usando una metodología numérica que se llama elementos finitos, podemos hacer el estudio o el planteamiento sin tener que ir a un laboratorio, por lo menos como un alcance inicial, ¿sí?
Para Sí. mí, Sí. como tesis de pregrado, me parece que un alcance a nivel, que un estudio a nivel experimental, digamos que virtual, en un software estos especializados, da suficiente o es suficiente para la profundidad del trabajo de investigación. Sí, porque ¿Sí? digamos que para interrumpirlo allí es precisamente eso, digamos, lo que tenemos que debatir, digamos, los temas que se han planteado, cómo los vamos a llevar a cabo y cómo, digamos, como que qué elementos nos permiten llevar a cabo ese desarrollo y esa confiabilidad para, digamos, ser un tema de análisis investigativo. Y ¿Sí? es una, Sí, y sí. es una solución de lo que dice el compañero Luis, es que pues hay unos materiales que se han utilizado y pues es buscar algo que sea más económico y que esté bajo la norma en un proceso constructivo que se pueda llevar más rápido. Sí, porque Sí, digamos que lo que, digamos, basado en lo que dice José Luis, el problema que yo tendría en mi tema, el tema de uniones de Guauda, es precisamente porque hay una variedad de Guauda y hay unas, digamos, como unos temas específicos de vejez, corte, tipo de inmunización de Guauda, en donde digamos que es digamos, varía muchísimo dependiendo la metodología que se utilice. Y va a ser Ujú. no, no, difícil, digamos, dar un tipo de solución. incluso hay otra cosa, John. Lo que pasa es que lo que tú dices, lo que tú planteas es validísimo, ¿sí? Que la variedad y el tipo de guadua hace que digamos que, y además estos no son materiales que sean Ujú. isotrópicos, es decir, Eso, no, la- no es, no son iguales, Pero, no tiene las una propiedades, continuidad. la propiedad de la guadua no es lo mismo en un sentido que en otro, Ujú. ¿sí? O en un clima Arrancando que en por pero allí. otro, José, o un en un clima. paréntesis, pero la guadua no es solo lo que tú dices isotrópico, ¿sí? ¿Me corriges? Sí, En el sí. sentido, bueno, no sé si estoy equivocado la fuerza, lo que vaya a hacer, pero es una cosa muy clara que lo hablamos una vez, es también en el tiempo que se corte la guadua Ujú. Ah, ok. y en la Tipo de vejez. zona, Sí, sí, sí. ese es un punto que La zona, acaba el clima, con todo. todo. O sea, Sí, si usted corta una guauda en mal tiempo, esa guauda se ve bonita, pero a los no, a mira, los 2 meses se puede producir una claro, deformación, hablándolo de una elongación que la estructura pliegue a abrirse, a totearse. claro, Carlos. Pero digamos que la variabilidad se podría manejar, pero el tema es que, digamos que lo que le venía diciendo, el alcance del trabajo que propone John Ujú. es en la evaluación y el estudio experimental de una unión. Es Sí, sí, modelar la guadua, dadas sus características, es muy complicado a nivel sí, sí, sí. de Ujú. software especializado. Ajá. Entonces, Y las plantea, uniones, perdón, no, José. eso implicaría, espérame un segundo, eso implicaría, porque listo, digamos que el comportamiento del aguado hay un capítulo de la norma sismo resistente colombiana que acepta el aguado como material de Ujú. construcción, Sí, pero el problema sigue siendo el mismo, la unión. ujú. La ¿Sí? Y unión. Sí. ellos dan unas indicaciones muy puntuales sobre el Y, tipo, sobre la unión para determinado caso, pero digamos que la confiabilidad que se le da a eso o el cálculo tampoco es que esté muy estudiado. O sea, No, es y un problema lo otro que relevante. estoy planteándolo con una casa de dos Espera, pisos, que digamos que un aumenta segundo. la Sí, un complicación. segundo. Es un problema relevante, pero sí implicaría para que el resultado para que el resultado sea importante, sí implicaría, además del estudio, la modelación virtual, sí, en un software que es complicadísimo, implicaría también el estudio experimental en laboratorio. Y ahí es ujú. donde veo que está el Ujú. problema. Sí. Y ¿Sí? lo otro también. Pero también veo problemas con el chinchilla, porque digamos que también tendríamos que hacer un análisis No, de todos los elementos ya construidos. De Entonces hecho, tenemos de que hecho, hacer unos de laboratorios y hecho, unas de hecho, muestras específicas. todos los trabajos que plantearon tienen ese problema, incluso el de Paula. Sí, el de Sí, porque Pablo pues también, ella sí. plantea un nuevo material, Ujú. pero un nuevo material ¿para qué uso? Listo, entonces en Sí, ese caso tendríamos que acotar a qué tipo de uso vamos a necesitar o de pronto, no sé, porque se me ocurre algo en este momento, volverlo un elemento viga de esos normalizados, como aparece Ujú. en la norma técnica colombiana, y someterlo a unos trabajos de laboratorio para determinar las propiedades y no cualquier tipo de propiedades, no cualquier Ujú. tipo de propiedades, o sea, de pronto la resistencia a la fricción, de pronto la resistencia al ajá. corte, de pronto la resistencia. Análisis. Ujú. Digamos que Entonces hay habría es un trabajo, o sea, está bien lo de hablar de pero la muy generación de un extenso. nuevo material con nuevas tecnologías, pero ¿qué le vamos a evaluar? O sea, ¿qué vamos a estudiar después que lo hagamos? Porque, no, y el ¿Sí? problema, ¿sabe cuál es? Lo O que sea, está habría que diciendo. acotarlo mucho y habría que generar, ves y termino, habría que generar después
que hagamos la acotación, habría que generar después el estudio experimental en Listo. laboratorio. No, hagamos que adicional a eso, de que digamos de que sería definirlo hacia un área específica, digamos que la única forma que yo analizo y pienso en este momento de que podría formularse ese planteamiento que dice la compañera Paula es como en temas prefabricados, columnas o vigas prefabricadas o elementos ya prefabricados. Digamos que en China ahorita se Pero, está manejando ahorita elementos, o sea, casas ya completamente prefabricadas desde las zapatas, columnas, vigas, uniones, empalmes y que simplemente se prefabrican todo y con grúas cogen en una semana y construyen todo el elemento estructural de una casa de 2 pisos, 3 pisos. Pero sería como específico porque lo que dice José, digamos que la unión con otros tipos de elementos o la aplicación o la, digamos, la mano de obra calificada para definirlo, pues va a ser bien complejo. sí, pero también hay que, de acuerdo a lo que hablaba Paula, los materiales y toda la justificación de los complementos para llegar a eso, lo que decía José Luis, toca primero analizar tipos de mezclas y hacer unas pruebas en laboratorio Mm, de deflexiones y mayor carga, a ver a qué punto puede servir para usted saber decir, este me sirve para esto, porque no solo es sacar el complemento prefabricado, ¿sí? Porque hay, de acuerdo al uso que usted le vaya a ese prefabricado, hay que diseñarlo y para qué se va a utilizar y cómo se va a comportar total, al tener una carga, ¿sí? sí. Entonces, de acuerdo a lo que yo hablé de los muros de contención, pues sí, también presentan fallas, pero a mí me llama más la atención, de acuerdo a lo que hizo José Luis sobre las uniones Sí, en tipo C, porque ya se pues especifica para, la norma. Y sí, es que Digamos además que va en a ser el un tema de punto de José análisis. Luis podemos hacer investigaciones, hacer varios temas de investigaciones para poder llegar a una solución, como dijo el compañero, por medio de software o análisis numéricos. Sí, Me no llevarlo parece. tanto a la práctica en donde tengamos que hacer ensayos al elemento, Ujú. sino por medio de software, pues digamos que serán las bases específicas para que un diseñador haga uso de esos elementos y asimismo pues bajar costos, porque finalmente las obras civiles se basan en listo. costos y podemos solucionarlo. Entonces, José Luis, entonces, ¿cómo sería el tema para así mismo ahorita diligenciar el acta? ¿Cómo es el tema enfocado en sí, sí, ya lo que es y a qué nos vamos a dirigir? ¿Cómo es el tema para yo aquí O ahorita? sea, el tema y El enfoque. tema, sí. Sí, bueno, entonces, digamos que ya yo redacté un título Ujú. que me parece que está lo suficientemente acotado. Entonces Sí, se los expongo. El tema sería diseño de unión viga-columna, o sea, pero específicamente la unión viga-columna, en diseño donde, viga columna. sí, el diseño de una unión viga-columna, Ujú. ¿sí? O sea, específicamente la unión viga-columna Ujú. para pórtico resistente a momentos, o sea, no es cualquier sistema estructural, es un pórtico resistente a momentos, ¿sí? Utilizando elementos de lámina delgada, o como le llamamos en el argot popular, elementos col-roll, ¿Pero utilizando Sí. qué? usando vigas conformadas, Sí, ¿sí? conformadas, Conformadas en col-roll Ujú. o formadas conformadas en frío, ¿sí? en frío, sí, Es col-roll la traducción de col-roll, sí, o cold roll. Listo, ¿sí? ese sería el tema ya específico que trataremos para Listo. Entonces, investigación. digamos que ese sería el tema. El alcance Listo. sería el Sí, siguiente. La idea es proponer, el alcance sería, bueno, el alcance. Ujú. Digamos que el No, objetivo no, usted sería, pone que va, José, yo lo interrumpo ahí. Si quiere, entonces, ya definiendo ese tema específico, pues sería hacer la validación e investigación de nosotros para la siguiente acta, en donde, de acuerdo a la investigación del tema específico que nos acaba de dar, darle como ese tipo de alcance específico y mirar, digamos, qué se nos propone y qué se nos ocurre a nosotros también. Y también sí, basados pero, en las normas, como para tener, digamos, un cronograma o una línea de investigación. sí, pero digamos que inicialmente yo les propongo que el alcance sea el siguiente, inicialmente. Ahorita, después podemos, lo dejamos como tarea evaluar la propuesta inicial de alcance y después de hacerlos, de datearnos más, podemos discutirlo Ujú. para Listo. la próxima sesión. Digamos que el alcance sería proponer inicialmente una solución de unión para este caso particular, ¿sí? Y esa solución de unión evaluarla en un software especializado utilizando elementos finitos. El software especializado toca definirlo. Hay muchas opciones, ¿sí? Hay sí, muchísimas opciones, desde ANSYS, AUX, hay muchas opciones.
El software especializado para esto lo podemos definir y para eso pues hay mucha bibliografía, a ver qué usan, qué se usan en investigaciones similares, ¿sí? Sería Listo. evaluarlo y Ajá. sacar conclusiones al respecto, si Listo. funciona, si no funciona. Listo. Entonces podemos diligenciar ahorita el acta, hacemos el Pero tema, pues, definamos como que sí, los pues compromisos, yo ya o estaba sea, caminando, compromisos. compromiso, pues, para ahorita ya aquí estoy diligenciando y verificando. No sé si el compañero Puyón, de acuerdo al tema que vamos a hacer sobre el diseño de una viga columna para pórtico resistente en momento utilizando vigas conformadas en frío o cold roll, ¿sí? Sí. No Sí, sé si pero es, usted es diseño de unión, perdón, diseño una unión de viga columna, sí, señor, Sí, perdón. unión vía columna. Entonces, hagamos, ya la acta ahorita la formamos, de acuerdo a esa reunión, pues hacemos los compromisos, pues si John puede verificar muy puntualmente limitaciones de empalmes tipo C, de la norma sismo resistente, no sé si le parece, para que Ok. usted se comprometa con eso. No sé si de pronto Paula nos colabore con la validación numérica, de acuerdo al software, los software que estaba comentando yo, José Luis, Listo, qué listo, tipo de perfecto. software es más puntual y cuál nos sirve para poder llevar a cabo la investigación. Listo. Y José Luis nos podría ayudar con una metodología base a normativas estadounidenses y americanas. Estadounidenses y americanas, no sé si No, me estoy europeas. diciendo. Bueno, Ujú. Sí, europeas sí, y americanas, sí, de podemos acuerdo a. usar, Sí, sí, podemos usar la referencia como base normativa, además de la colombiana, la norteamericana y la sí. europea, sí, claro, Y yo sí. ya voy a, pues de mi caso, en mi persona, pues voy a mirar temas bibliográficos sobre este tema, a ver qué existen académicamente y las normas sobre el tema que ya definimos como equipo de trabajo, que es, vuelvo y lo digo, diseño de unión de viga columna para pórticos resistentes en momento, ¿sí? Ok. Entonces, no sé qué les parezca, ya ahorita lo dejamos en el acta y concluimos y procedemos con la investigación. Perfecto. Sí, entonces, Listo, sí, de perfecto. acuerdo a los compromisos, entonces quedaría programada entonces la siguiente acta y de cada uno tener, digamos, los compromisos resueltos. Listo. Listo. Muchas Entonces, gracias, señores. bueno, señor, ya estamos ahí, ya organizamos, ya ajustamos el acta y ya con los compromisos pactados para la próxima. De Encuentro. acuerdo a los compromisos que Ujú. quedaron, puntualmente ya en el lado trata, miramos y ya vamos centralizando más el tema de acuerdo al tema que se definió hoy. Ok, perfecto. ¿Listo? Hasta luego. Listo, Hasta luego. perfecto.